Yo me mudé 90 días en el monte. Yo agarré un bulto de pelotero, eché ropa y yo le dije a mi mamá y a mi papá, yo me voy para el monte, no sé cuándo vengo. 90 días. 90 días. Hablado 3 meses. 3 meses. Yo del monte salía y a las 6 volvía y volvía en la noche. Y yo me mudé ahí, yo no iba a mi casa. Que yo entré en una cueva, me metí 7 días con el Señor en una cueva. Y allí yo tuve experiencia con ángeles. Ángeles que yo lo veía literalmente. Ángeles con vestidura de guerra. Me recuerdo también yo que tuve una experiencia en mi casa, en un silicio. Que yo sentía que algo me estaba asfixiando. Y me agarraba por el cuello y me apretaba. Y yo decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y yo gritaba. Recuerdo yo esa noche en mi casa, en un silicio, estando en un silicio en la sala. Y yo recuerdo que yo lloraba y gritaba, voceando. Pero nadie me ayudaba, nadie me ayudaba. Yo sentía que me estaba yendo y yo decía, Señor, envía a alguien. Y yo recuerdo que yo sentí que entró una luz desde allá de arriba y penetró la casa. Y esa luz llegó, yo veía un ángel grande, yo podía ver un ángel del tamaño casi de un palo. Yo sentí que ese ángel entró a mi casa. Entró y esos demonios que me estaban atando se mandaron corriendo. Veía ese ángel que caminaba, se paseaba en mi casa. Pero yo no le podía ver el rostro, porque era tan alto, tan grande, que yo miraba y no podía ver la dimensión, no podía llegar al rostro de él. Pero sí veía su paso, veía aquí abajo, veía su sandalia, veía esa vestidura como de una vestidura romana, que yo veía que ese ángel tenía y se paseaba en el hogar. Y yo decía, guau. Oye, es tan tal que cuando yo recibí ese ángel que llegó a mi casa, yo empecé a hablar en lengua. Dios le bendiga a todo ese pueblo que se está conectando en este día. Queremos bendecirle, bendecir su vida, su familia, su casa, aún su ministerio, en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los que están ahí. Bienvenido a esta nueva entrevista que tenemos con este gran hombre de Dios. Para mí es un honor, un alto placer compartir con este gran hombre de Dios y presentarle a ustedes a nuestro hermano, profeta, hombre de Dios, Miguel Idobi. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén, en este día. Apóstol, muchas bendiciones. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana preciosa, que es de gran bendición para nosotros poder compartir esta entrevista con ustedes. Me siento más que honrado. Gloria a Dios. De parte del Señor, porque es una bendición que Dios nos ha permitido poder llevar lo que Dios nos trajo a nosotros en nuestro corazón. Amén. Para mí es un placer. Gracias, Idobi, que Amén. haya sacado de tu apretada agenda este tiempo. Es un hombre, amado, valga la redundancia, muy ocupado, y le damos la gloria a Dios que hoy pudiste sacar ese día para que nosotros estuviésemos aquí contigo. Amén. Así que queremos bendecir tu casa, tu esposa también y tus hijos. Y todavía hay mucha gente que está ahí, mucha gente que te ha visto, tus predicaciones, la manera que Dios te usa, pero yo sé que detrás de eso hay una historia. Amén. Sé de que detrás de eso hay cosas que desconocen las personas. Así es. Y lo primero que quiero preguntar, ¿dónde se cría la persona de Miguel Idobi? ¿Te crías tú en un hogar funcional, al junto de tus padres, tus hermanos? Cuéntame esta parte de tu vida. No, para nosotros es más que una bendición poder alcanzar la vida a través de lo que esta entrevista. Y nosotros venimos de un hogar muy hermoso, un hogar humilde. Nuestros padres, tanto mi mamá como mi papá, son hombres muy trabajadores. Y nos crearon a los 4, que somos 4 hermanos. 4 hermanos. Sí, somos 2 hembras de parte de padre y 2 varones. Yo soy el mayor de los 4. Y yo me dedicaba a mis hermanos porque mis padres tenían que salir a trabajar. Y era una bendición poder hacerlo. Me acuerdo en ese momento de vivencia, que eran días muy hermosos y me gustaría que volvieran, pero ya hay que pasar a otra etapa. Así es. ¿Entiendes? Fue una bendición criarnos en el hogar, llevarnos juntos como hermanos. Siempre yo era el más grande y tenía que cuidarlo a cada uno de ellos, en lo que nuestros padres iban a trabajar. Mi madre, una mujer humilde, que nos crió bajo los principios, y yo sé que fue de mucha bendición para nosotros. La persona de Idobi en sus andanzas sobre este planeta Tierra, ¿fuiste cristiano a temprana edad? ¿A qué edad tú tuviste un encuentro con Jesús? Bueno, tú sabes que yo fui criado, ¿cómo te digo?, en el Evangelio. El sentido que era una persona cristiana, ya católica.
En ese tiempo mi mamá me llevaba a la iglesia, pero no tenía ese conocimiento, porque mi mamá llevaba chiquito a la iglesia católica a escuchar los cultos de ellos, y yo entendía que era cristiano y pertenecía a esas congregaciones, pero participaba, pero sin conocimiento. Ya después de eso el Señor trató conmigo, ya a los 21 años, siendo ya una persona ya adulta, tuve un encuentro con el Señor. A los 21 A los 21 años tuve ese encuentro precioso, maravilloso. Recuerdo esos momentos tan especiales que Dios trató con mi vida. A mí me invitan a la iglesia, a una joven, me recuerdo yo, llamada Rafaela, vecina de nosotros, había una campaña en su iglesia. Y ella me invita a la iglesia, ya yo tuve un encuentro con el Señor. Fue maravilloso ese encuentro. Allá yo recuerdo cuando yo llegué, me convertí en un culto de caballero. Oye, yo sé que los cultos de caballeros son cultos medio, como dicen por ahí, frío. Sí, medio batallado. Sí. Y yo recuerdo esa noche que me convertí, el copastor de la iglesia me llamó y me dijo, ¿quieres aceptar al Señor? Yo entendía que ya yo estaba ahí, pero pasé y me convertí al Señor. Y ahí Dios fue tratando conmigo. Y recuerdo que el sábado siguiente, que era el culto de los jóvenes, o sea que el culto de los jóvenes es un culto encendido, y recuerdo yo que yo me senté en un banco y estoy orando. Y cuando estoy orando siento que algo me está estremeciendo, algo me está moviendo, y yo estaba asustado porque yo nunca había sentido esa presencia del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy ahí en la iglesia, agarro el banco y lo abrazo y empiezo a llorar y a gritar y a vocear, ayúdenme, ayúdenme, porque yo sentía, estaba sintiendo algo, pero no sabía lo que estaba sintiendo. Wow. Después en el tiempo fue que me di cuenta que era la presencia del Espíritu, pero en ese momento no entendía esa presencia, y ahí Dios me llenó del Espíritu Santo. La pregunta que quiero hacerte, mucha gente a lo largo del tiempo suelen decir que tuvieron un encuentro con Jesús. Amén. Cuando me hablas de la palabra encuentro con Jesús, para ese público que está ahí, me gustaría Amén. que tú puedas definir esta parte, porque mucha gente dice que se encontraron con Jesús y ellos viviendo a la manera que ellos se les venga en gana, como decimos acá en Dominicana. Amén. ¿Qué es tener un encuentro con Jesús? Y más tú, a tus 21 años, amado, 21 años, una persona aquí adulta, pero prácticamente un joven. Amén. O sea, que todavía está desarrollándote lo que tiene que ver, Amén, decisiones y demás. Quiero que puedas definir en este tiempo qué es tener un encuentro con Jesús. Bueno, yo entiendo que tener un encuentro con Jesús es cambiar, un cambio de vida pasada a vida nueva. Wow. Ser transformado, ser cambiado, porque a veces las personas que vienen a Cristo, cuando tienen ese encuentro, quizás no tienen ese conocimiento, la que nosotros tenemos ahora que estamos ya maduros, sino ese encuentro que tú tienes con el Señor, tú entiendes de que ya cambiaste tu vida pasada, porque yo era un joven que aún a los 21 años tenía una vida, no quizá una vida así tan difícil, pero viví una vida que esa vida yo la llevaba, que era discoteca, que era bailar. En ese tiempo yo estaba en una agrupación que se llamaba Ven por los Indomables. ¿Cómo? Sí, en ese tiempo eran gente que se dedicaban a hacer fiestas en la discoteca. ¿Cómo? Y yo hacía fiestas, organizaba fiestas en la discoteca aquí en San Pedro de Macorís. Una discoteca que se llamaba Grey, Café Caribe, wow, Landy, todas esas discotecas. Estamos hablando de discotecas que eran muy reconocidas. Sí, muy reconocidas en la ciudad. Y Dios permitió que yo tuviese ese encuentro, cambiara esa vida pasada, la cambiara por una vida nueva, que ya era una vida en el Evangelio, un cambio de mentalidad, y eso fue lo que transformó mi vida. Ya yo no pensaba en eso, ya yo entendía de que ya yo era una persona cambiada por el Señor. El Señor entró a mi vida, a mi corazón, y me hizo de nuevo. Hay mucha gente que hoy día están en esas andanzas que en un tiempo tú pudiste vivir. Amén. Cuando tú estuviste en ese mundo de discoteca, de fiesta, ¿qué tan profundo pudiste incurrirte tú en estos asuntos de la discoteca y de las fiestas nocturnas? Bueno, como nosotros éramos organizadores de actividades, oye, desde tiempo, ese talento me seguía. Y nosotros organizábamos, era un grupo de 4. Yo recuerdo José Luis, Plinio, Edwin, yo, estábamos ahí y nosotros organizábamos actividad, alquilábamos la discoteca
Y decíamos, bueno, nosotros vamos a hacer tal fiesta con esto. Wow. Y ahí nosotros nos metíamos profundo. Ahora, no fue tan profundo porque nosotros éramos organizadores. Sabes que las personas que organizan siempre se mantienen al margen. Aunque la gente entra profundo, pero nosotros lo que éramos era tratar de ganarnos la vida. Wow. En esa parte, conseguir un dinero extra, ¿verdad? Porque no trabajábamos, éramos estudiantes y ahí en el liceo fue que nos conocimos y empezamos a incursionar esa parte. Y no llegamos tan profundo, pero a veces teníamos que entrar en esa profundidad para poder participar con las personas que nos seguían a nosotros. Wow. ¿Entiendes? Y fue algo, ¿cómo le digo?, muy difícil en esa etapa, porque el Señor a tratar conmigo me invitan a la iglesia y yo recuerdo esa joven, una jovencita cristiana, me llama la atención esa jovencita. Ya me llama la atención, no es una atención normal, sino ya que me atraía esa persona. Okay. Esa persona atraerme, yo siendo inconverso y ella cristiana, ella decía, bueno, vamos a invitarte a la iglesia. Cuando me invita a la iglesia, yo participo en la iglesia y como le decía ahorita, nosotros agarramos y participamos y ahí tenemos ese encuentro con el Señor. Wow. Eso fue en el 1998. ¿Con qué intención fuiste a esa iglesia? ¿Fuiste con la intención realmente de ver a la chica? ¿O fuiste a la iglesia esa noche a decir, bueno, yo voy a ir al culto teniendo en cuenta de que algo puede pasar conmigo? ¿O fuiste al culto simplemente porque había ya una atracción de ti hacia la joven? Bueno, había una atracción hacia la joven, ¿verdad? Pero yo entendía que ella me había hecho una invitación y debía asistir a la invitación, ¿verdad?, para compartir con ella. Ese día me recuerdo yo que llegué a la iglesia como que yo iba para la discoteca. Wow. ¿Verdad? Y andaba con unos zapatos de charol, una camisa, esa camisa de brillo, unos pantalones de cuadritos. Oye, yo iba como que si fuera a bailar, porque así era que yo iba a bailar. Y en ese tiempo me apodaban con el nombre El Lobo de la Salsa. El lobo de la salsa. El Lobo de la Salsa. ¿Y por qué te apodaban con ese nombre? Porque era un joven que me movía rápido y yo bailaba en esa pista, me gustaba mucho la salsa. Wow. Un hombre entregado a la salsa, yo lo que escuchaba era salsero hasta la tambora. Salsero hasta la tambora. Y me gustaba tanto que yo bailaba, a veces yo hacía una competencia de bailar encima de botella. Y yo decía, pero ¿cómo? Ahora yo entendía, yo decía, pero ¿cómo un hombre puede bailar encima de pico de botella? Esa era la competencia que se hacía en ese tiempo. Y yo entendía ahora que era una persona que estaba poseída. Porque un hombre normal no puede bailar encima de botella. Está profundo. Muy fuerte, muy fuerte. Que tú bailabas en pico de botella. En pico de botella. Y nosotros nos dedicábamos a eso. Cada quien tenía un nombre en esa agrupación. Y como le decía, me apodaban el Lobo de la Salsa. Viéndote tú en este punto, desde el tiempo donde tu apodo era el Lobo de la Salsa y bailabas tú en los picos de botella, ahora que tu mente y tu conocimiento fue abierto, ¿crees tú que esto era algo demoníaco? Para mí sí. Yo incluso decía que una persona que podía hacer esto tenía que estar poseído por un espíritu. Porque una gente normal, que si pero nosotros normal, subirnos arriba de botella y bailar, es algo que no se puede hacer normalmente. Tiene que venir una fuerza de otro espíritu que caía sobre esa persona. Y nosotros nos dedicábamos a eso. También pertenecíamos a una academia de salsa y esa academia nos enseñaba a hacer todo eso. Cómo bailar, cómo dar la vuelta, toda esa parte. Eso fue algo que yo te puedo decir, no recuerdo 100%, pero yo sé que era algo que no era normal, no era algo normal. Tus padres te ven a ti siendo ya organizador de fiestas nocturnas y demás. ¿Qué impacto produjo esto en tu familia? Bueno, era una vida, como te digo, medio oculta, porque yo lo hacía detrás de mi padre. Okay. Mi padre eran personas muy serias, mi papá, mi mamá también, que son personas humildes, que vienen de abajo, y sabían ahora yo como me ligaba a mis compañeros de estudio. Nosotros salíamos en la noche, no teníamos ese impedimento porque yo le decía a mi padre, vamos a salir. Y tú sabes, esa vida yo no la llevaba tan abierta porque era una persona que trataba de cuidarme
y esa parte mi padre quizás no lo sabían 100%. Okay. Ellos saben que yo compartía, que yo me movía en diferentes lugares, organizando y eso, pero no tan profundo. No sabían que era organizador de fiestas nocturnas. No sabían ellos, 100% yo no lo sabía. Porque mi padre era un hombre muy trabajador, con muchos principios. Aunque no eran cristianos, mi mamá siempre pertenecía a la iglesia católica, venía con esos principios. Y mi papá era un hombre muy, muy culto, que se mantenía siempre bajo perfil. ¿Entiendes? No era un hombre de la calle, era un hombre tranquilo. Y yo crecí sobre esos principios que me ayudaron bastante, porque hoy en día esos principios fortalecieron mi vida a nivel personal. Hay una pregunta que quiero hacerte, y es que comúnmente la gente siempre dice que hay un cuyo amigo que arrastra, un cuyo amigo que influencia a uno a incurrir en cosas que quizás no tiene que ver con nuestro genoma, no tiene que ver con nuestro patrón, quizás de educación, pero siempre aparece un amigo que no sé si es destino de la vida, si es el diablo, no sé, no sabría cómo definirlo en este tiempo. Amén. No hubo un tipo de amigo que un día te dijo, Miguel Idobi, tú como que estás muy centrado, metido aquí como en este cascarón, ven, vamos a explorar otras áreas de tu vida para que tú entiendas que tú eres más que eso. Bueno, dentro de los amigos, yo tenía 4 amigos, como te decía al inicio. Eran 4 jóvenes que nos llevábamos súper bien. Éramos hombres aspirantes. Aunque estábamos en esa vida, aspirábamos a algo. Queríamos como crecer a nivel de esa vida, pero ser como tipo de empresario. Esa era la mentalidad de nosotros. No era una vida profunda en la prostitución, sino era una vida profunda en crecer como en proyectos. Y hoy en día, la mayoría de nosotros, los 4, hemos crecido en proyectos. José Luis, Plinio, hoy Plinio es un abogado influyente en la ciudad, muy conocido. Edwin está fuera del país, José Luis está también en la Romana creciendo. Y nosotros 4 como que estábamos en esa vida, pero no nos involucramos tan profundo, porque nosotros queríamos era crecer a nivel de proyectos, ser personas que nos siguieran en ese tiempo, porque teníamos muchos seguidores, aunque no sentían las redes sociales, pero las jóvenes, todo el mundo quería estar con nosotros. Wow. Era como algo, cuando nosotros llegábamos a un lugar, la gente anhelaba estar con nosotros, porque nosotros teníamos esa aspiración, arrastrábamos jóvenes, jovencitas, jóvenes. Oye, donde nosotros estábamos, yo recuerdo que la gente nos seguía y eso causaba estrago en mucha gente, porque aún los maestros donde nosotros nos movíamos querían siempre, nos buscaban. Estos jóvenes eran jóvenes emprendedores y los compañeros de nosotros, todas las aulas, todos los cursos, nos seguían a nosotros. Nosotros arrastrábamos, nosotros hacíamos viajes, organizábamos viajes para diferentes partes del país y era lleno los vehículos, las guaguas. ¿Por qué? Porque teníamos ese arrastre, ese liderazgo, aunque no era un liderazgo en ese momento espiritual, pero era un liderazgo secular, pero arrastrábamos personas. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Tus padres alguna vez se dieron cuenta, antes de tú ser cristiano, de la vida oculta que tú llevabas? Ellos se dieron cuenta. Hubo un momento que sí, mi madre, tú sabes que las madres como son, las madres ven más allá de lo que ven cualquier persona. Y mi madre siempre lo que hacía era que me aconsejaba, ¿entiendes? Tienes que cuidarte, tienes que saber cómo tú entras en muchas cosas. Cuídate. Aún así nosotros teníamos ese temor. Teníamos ese temor de que teníamos límite por nuestros propios padres. Sentido, sabíamos que no queríamos fallarle a nuestros padres y por esa razón nosotros nos manteníamos, ¿entiendes?, a distancia de alguna cosa que nos ofrecían, ¿entiendes? Que era el alcohol, que era la droga. Nosotros nos manteníamos aparte. Nunca, gracias a Dios, aprobamos droga. Sí, era alcohol, sí. Eso, el alcohol, nosotros éramos abiertos a eso, ¿entiendes?, en esa parte. Llega Cristo a tu corazón a los 21 Amén. años. ¿Qué impacto produjo esto en tu familia? Bueno. Porque ahora yo verte a ti, como decimos aquí en Dominicana, de la noche a la mañana, Amén. como por arte de magia, de que es un hombre de que es cambiado, con un hombre de que, utilizo la palabra disque porque es lo que comúnmente nos rodea cuando más nos estamos rodeados de personas impías, que realmente nosotros éramos de ahí y ahora de la noche a la mañana decirle, no, ya yo no voy a beber. No, ya yo no voy a la fiesta nocturna. No, yo no voy a preparar un escenario donde va a haber prostitución y demás.
¿Qué impacto produjo esto en ti en el momento que Cristo llega a tu corazón? Bueno, para mí fue un impacto poderoso, porque tener un encuentro con el Señor tuvo que sacarme. Me sacó de San Pedro y aconteció algo en mi familia que tuvimos que mudarnos. Sí, nos mudamos porque mi papá tenía otros hijos fuera de mi madre, y eso nos llamó la atención. Mi papá lo que decidió es sacarnos de la ciudad y llevarnos a Consuelo. Allí en Consuelo, ahí fue que yo conocí al Señor. ¿Por qué razón? Porque los amigos míos, yo estaba tan involucrado, pero aún así yo viajaba todos los días porque yo estudiaba en San Pedro. Yo viajaba de Consuelo a San Pedro todos los días. Y allí yo me involucré, pero cuando ya yo tuve ese encuentro, Dios me dio la fortaleza, yo pude hacer un alto a todo. Mis amigos entonces me decían, pero ¿y ahora qué tú vas a hacer siendo cristiano? ¿Cómo tú vas a vivir esa vida? ¿Y qué va a hacer? Y yo le decía, ya, hasta aquí yo llegué. Yo recuerdo que en una ocasión, ellos hasta me dieron alcohol. Ya yo tomando mi decisión como cristiano, ellos me pasan un vaso lleno de alcohol. Y cuando me pasan el vaso, yo tomo el vaso, pero no sabía que era alcohol, y me tiro un trago. Cuando me tiro, porque era con un sorbete, me tiro el trago, yo veo, que va alcohol, y lo tiro hacia afuera. Yo dije, hasta aquí vamos a llegar. Le dije a mis amigos, de aquí vamos a llegar. Me separé de ellos, empecé entonces a involucrarme en las cosas del Señor. Me empecé a involucrar en la iglesia, a trabajar en la iglesia, a meterme con el Señor, a orar, a ayunar, a hacer silicio. Me mudé para la iglesia. Hay cosas que mucha gente de los que están ahí están viviendo. Amén. Nosotros que hemos conocido el mundo espiritual de ciertas dimensiones, hay hábitos en el cuerpo de la gente que se convierten en una atadura. Amén. Verte tú ahora, no poder tomar alcohol, no poder participar de ciertas cosas que la carne quizás desea, porque este evangelio es un evangelio de negación. Amén. Aquí hay que vivir negándose todos los días. Así es. Y para la gente que está ahí. O sea, no hay que usted es un apóstol, usted es un profeta, o usted es un pastor, tiene que vivir negándose todos los días. Así porque es. todos los días las ofertas estarán ahí. Amén. Verte tú ahora así en esa condición de vida, ¿a qué tuvo que negarse Idoví en el día a día que iba en el desarrollo de este encuentro con Jesús? Bueno, lo más difícil para mí fue negarme a mis compañeros, porque vivir la vida entera con esos jóvenes, veníamos desde el inicio, para mí fue un poco traumado. Yo tener que alejarme de ellos, para mí mentalmente fue difícil, pero cuando tú vienes el evangelio y tú te ligas al Señor, el Señor lo hace fácil. ¿Cómo? Sí, porque yo me ligué al Señor, me involucré tanto en la iglesia, me involucré tanto en las actividades de la iglesia, que para mí fue, en un momento dado, yo estaba negándome y no me daba cuenta, porque ya yo estaba metido profundamente en lo que es las cosas del Señor. Pero hay gente que están ahí, Dovi, que quizás están haciendo estas prácticas, pero todavía sienten esa atracción y ese arrastre a esos deseos. ¿Qué consejo quizás podría darle tú para abrir este paréntesis a esos hermanos que están ahí, que vienen con ataduras realmente, están arrastrando muchas cosas, no saben, incluso acabaste de mencionar que lo más difícil para ti fue tener que abandonar a tus amigos? Sí. Hay gente que están ahí que para ellos también le está siendo difícil abandonar ciertas cosas. ¿Qué fue lo que realmente tú hiciste que tú dijiste, ya todo mi pensamiento lo centro aquí, mis deseos, todo aquí? Bueno, en esa parte, como te decía en la parte anterior, al involucrarme en el Señor, porque el consejo es, métete con Dios. Esa es la parte, entra al Señor, intimida con Dios, porque yo entré como dice, a los atrios de Dios. Wow. Yo me involucré, aunque no tenía ese conocimiento 100%. ¿Te pasó lo mismo que Asaf? Sí, me entré en el Señor. De una vez yo empecé a hacer silicio, a conseguir un joven de la iglesia que me agarró, llamado Junior Carela, que ahora mismo está en Estados Unidos, mi hermano querido. Y Junior me agarró y nos metimos para el monte, nos metimos en silicio, nos metimos en ayuno. Oye, yo me metí que ya yo no necesitaba más nada. Entonces eso me empezó a entrar en mi corazón. Nos metíamos en la iglesia en ayuno 7 días, 10 días, 15 días. Y así fue entrándome en el Dios, y eso me ayudó. Wow. No sabía que eso iba a causar ese resultado. Dios mío. Porque
al entrarme rápido en el Señor, automáticamente me entré, como ya yo estaba ya, ¿cómo te digo?, atraído por el Señor. Entonces yo me entré con el Señor. Él agarró, era un joven de monte, me metía para el monte, me pasaba a buscar, yo lo pasaba a buscar a él, me involucré en retiro. Me apasioné por Dios. Fue algo tremendo que cuando yo vine a respirar, ya yo no podía ver más, no podía ver hacia afuera porque ya yo estaba adentro sin darme cuenta. Y eso es lo que yo le aconsejo al que está mirando este video. Cuando tú te sientas atraído que por el mundo, quizás por la mitad, y quieras negarte, éntrate con Dios. Intimida con el Señor. Eso es lo más importante. Tu mamá y tu papá, al verte así, tus hermanos, fuerte, verte involucrado ya, creer en un Dios que no se ve, amén, en alguien invisible, que tú no tienes que postrarte delante de un cuadro, que la gente comúnmente hace, viendo el cuadro. Tú te postras en tu cama, en tu piso, sin una imagen delante, sin nada delante. ¿Qué impacto produjo esto entre tus hermanos y tus padres? Ahora ver a Miguel Idobi vuelto loco en monte, amén, ayunando, durmiendo en un piso. ¿Qué impacto produjo esto? Muy fuerte. Un impacto que hasta ahora, gracias al Señor, parte de mi familia, la mayoría de mis 4 hermanos, tengo 2 hermanas que son cristianas. Wow, gloria Mis a 2 Dios. hermanas vinieron al Señor. Mi mamá, mi mamá fue lo primero que cuando yo me convertí al Señor, ese día yo llegué a mi casa, yo dije, hoy yo me convertí. Quité cuadros, quité todo. ¿Cómo? Sí, en mi casa había una cosa enganchada, una cruz adelante. Yo dije, hoy ya se quitó eso, rompí todo eso, lo quité. Pero mi mamá, no, ¿y cómo tú vas a hacer eso? ¿Te buscaste un problema? Sí, me buscó un problema en el mundo espiritual y con mi mamá. Que mi mamá era católica impedernía, pero gracias al Señor, ella entró, yo la invité a la iglesia, ella se convirtió al Señor también. Y ahí Dios empezó a obrar, mi hermano se convirtió también. Ese era más loco que yo cuando se metió en el evangelio. Ese hombre se metía a la discoteca a predicar, andaba en los bares predicando. Mis hermanas vinieron, entonces ya todos éramos cristianos. El único que faltaba era mi papá. Y hace unos meses, bueno, ayer, mi papá se bautizó. Gloria. Eso fue una victoria tremenda, tremenda. Por muchos años orando. Y dice, Señor, pero ¿y cuándo va a ser que mi papá va a venir? Mire. Y mi papá me dice que tuvo un sueño. Y en ese sueño él entendía que iba bajando una barranca. Y lo único que había era como alambre de púa. Y él se estaba agarrando de los alambres, porque él se iba de la barranca. Wow. Y eso él dijo, bueno, al amanecer el otro día, dijo, me voy para la iglesia. Y agarró en la iglesia, ya dijo, me voy a convertir. Se convirtió y el Señor, gracias a Dios, trató con él. Y fue bautizado en el día de ayer. Wow. En agua. Dios victoria. Lo bautizó y fue una tremenda bendición. Hay algo que no quisiera dejar pasar por alto dentro de lo que tiene que ver tu crecimiento espiritual. Amén. Esa vida de oración y de búsqueda muy fuerte que tú tenías con el Señor, ¿qué experiencia espiritual tú pudieras por lo menos contarle a esta audiencia que tú hubiese tenido amén. Mientras estaba buscando el rostro de Dios? Bueno, tuve mucha experiencia, porque mi vida fue una vida que, como te dice, yo me mudé en el monte. ¿Te mudaste sí. en el monte? Yo recuerdo una ocasión. Para los que no saben lo que es un monte, por ejemplo, sí. allá en El Salvador a los montes le dicen sierra. Sierra. Para los que no saben un monte, una parte remota. Usted dirá que uno está loco. Montaña. Pero aquí en Dominicana somos de monte. Así somos nosotros. No, nosotros me mudé en el monte. Recuerdo que yo me agarré con Junior y yo iba semana tras semana al monte, de noche, de día, vigilia. Oye, eso fue lo que me enseñaron. Mi padre espiritual, que fue Junior, wow. Me agarró y me metió en el monte y ahí me quedé. Y eso era monte. Después ahí Junior siguió y yo entonces conseguí otra amistad que se llamaba Morenito. Y ese hombre, yo me mudé 90 días en el monte. No. Yo agarré un bulto de pelotero, eché ropa y yo le dije a mi mamá y a mi papá, yo me voy para el monte, no sé cuándo vengo. 90 días. O sea, 90 días. ¿Has hablado 3 meses? 3 meses. Yo del monte salía y a las 6 volvía y volvía en la noche. Y yo me mudé ahí, yo no iba a mi casa. Y mi papá, ¿y cuándo es que va a venir tu hijo? ¿Y cuándo es que va a venir tu hijo? Y allí en el monte, hermano, yo tuve bastante experiencia, muchas experiencias espirituales con el Señor. Y recuerdo que yo entré en una cueva, me metí 7 días con el Señor en una cueva.
con Junior, me recuerdo yo, y allí yo tuve experiencia con ángeles, ángeles que yo lo veía literalmente, literalmente. Ángeles con vestidura de guerra, eso fue algo tremendo. Me recuerdo también yo que tuve una experiencia en mi casa, en un silicio, que yo sentía que algo me estaba asfixiando y me agarraba por el cuello y me apretaba. Y yo decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y yo gritaba, recuerdo yo esa noche en mi casa, en un silicio, estando en un silicio en la sala. Y yo recuerdo que yo lloraba y gritaba, voceando, pero nadie me ayudaba, Yo sentía que me estaba yendo. Y yo decía, Señor, envía a alguien. Y yo recuerdo que yo sentí que entró una luz de allá de arriba y penetró la casa. Y esa luz llegó y yo veía un ángel grande. Yo podía ver un ángel del tamaño casi de un palo. La vestidura de ese ángel, como de guerra, así, como una guerra, pero oye, yo decía, Dios mío, cuando yo sentí que ese ángel entró a mi casa, entró y esos demonios que me estaban atando se mandaron corriendo. Pero fue una experiencia que yo la puedo contar porque nunca he contado esa experiencia. Fue algo tremendo. Yo veía cosas que Dios me mostraba, porque fue un joven que Dios me mostraba muchas cosas. En ese inicio yo empecé a ver muchas revelaciones, empecé a ver muchos sueños, muchas cosas que Dios me mostraba. Tenía una visión fuerte. Dios me usaba mucho en visiones y muchos sueños, muchas revelaciones de cosas espirituales que quizás no la puedo quizás describir todas por el tiempo. Pero fue una experiencia, te estoy diciendo, muy hermosa. Esa experiencia que tuviste con el ángel de Jehová, ¿fue tu primera entre muchas? ¿O podríamos englomerarla en un número quizás, la número 3, la número 4? ¿Fue tu primera experiencia que tuviste en ese entonces? Bueno, esa fue una de las primeras, cuando estaba en mi casa de silicio, que veía ese ángel que caminaba, se paseaba en mi casa, pero yo no le podía ver el rostro, porque era tan alto, tan grande, que yo miraba y no podía ver la dimensión, no podía llegar al rostro de él, pero sí veía su paso, veía aquí abajo, veía su sandalia, veía esa vestidura como de una vestidura romana, que yo veía que ese ángel tenía y se paseaba en el hogar. Y yo decía, wow. Oye, es tan tal que cuando yo recibí ese ángel que llegó a mi casa, yo empecé a hablar en lengua. Hermano, me levanté y empezaba a vocear literalmente. Ya mi papá y mi mamá se levantaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo empezaba a hablar en lengua. Y hablaba lenguas angelicales. Y mi papá y mi mamá se levantaron a ver qué estaba pasando. Y yo decía, no pasa nada. Es una experiencia que tengo con el Señor. Wow. Pero fuertemente. Ellos no lo entendían. Mi mamá quizás lo entendía porque mi mamá era cristiana. Mi papá en ese tiempo no era cristiano. Él lo entendía. Y él me decía, tú te estás volviendo loco. Es loco, tú te estás volviendo. Y yo recuerdo que estando en el monte 90 días, yo tenía experiencia. Mi papá me mandó a buscar. Porque decía, pero ¿a dónde está ese muchacho metido? Yo trabajaba en ese momento. Wow. Trabajaba aquí en San Pedro. Y yo viajaba. Yo salía a las 7 de la mañana del monte. Yo tenía mi ropa ya, me vestía. Venía y trabajaba, salía a las 6 de la tarde y me metía para el monte. Yo no llegaba a mi casa. Yo me metí en el monte directo. Yo caminaba y ahí en el monte tuve mucha experiencia hermosa. Pero esto es algo muy difícil de digerir porque hay gente que está diciendo 90 días metido en un monte. 90 días. Yo no salí de ahí. Mi primera experiencia como tan profunda fue esos 90 días. Yo decía, Dios mío. Oye, yo andaba, era como en el aire en esos tiempos. Y andaba, porque era en un monte, bueno, el río estaba en el monte, porque yo me fui a la parte baja del río. Y allá yo tuve mucha experiencia de noche, Dios trataba conmigo. Fue algo hermoso, fue algo muy hermoso. Porque yo quería experimentar, como decía la Biblia, que el arca de Jehová estuvo en la casa. 90 días, yo decía, yo quiero estar 90 días con el Señor. Dios mío. Y después de ahí, yo nunca he tenido una experiencia como esa de entrarme con el Señor tan profundo. Porque yo decía, el Señor me llamó a eso. ¿Qué produjo esta experiencia en ti? Bueno, produjo mucha, ¿cómo le digo? Mucha madurez espiritual. Mucha madurez espiritual. El Señor fue tratando conmigo, me fue dando mucha experiencia y mucho conocimiento. Lo que es en la Biblia. Yo estudiaba mucho la Biblia en esos 90 días. Oye, fue algo tremendo. Hay cosas que ya se me van por el tiempo, pero fue una experiencia muy, muy hermosa para mí. Hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Y es que sabemos de que era un hombre de Dios. Amén.
experimentar la unción para ti, la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo puedes tú definir esto en tu vida? Porque sabemos que tu trayectoria hace una trayectoria de activación profética, donde hemos visto cómo Dios te usa en el ministerio. Pero no queremos entrar ahora tan de profundo en la parte ministerial, sino que queremos hablar cómo pudiste adquirir tú la unción. Porque hay gente que están ahí deseando, Señor, lléname, Señor, tócame, Señor, lléname, Señor, tócame. Gente que ayunan, gente que están orando por la unción, gente que quieren sentir el fuego de Dios en su cuerpo. Y lamentablemente todavía no han alcanzado esa parte. ¿Cómo podrías enseñarle tú, desde tu experiencia vivible, a ese público que está ahí? Bueno, para mí recibir la unción de Dios era mi pasión. ¿Tu pasión? Sí, mi pasión. Porque yo aprendí de mi pastora que esa mujer Dios la usaba. Esa mujer se metía profundamente y yo decía, bueno, para yo adquirir la unción yo tengo que meterme con Dios. Wow. Yo tengo que meterme lo más profundo y yo no salía de un ayuno. En la iglesia yo recuerdo que había un cuartico que le decíamos la oficina y nosotros nos metíamos ahí 7, 8, 10, 15 días, todo lo que podíamos. Yo salía de un ayuno ayunando. Eso era de ayuno en ayuno, porque yo lo que quería era una experiencia con Dios. Yo quería esa unción, quería esa llenura del Espíritu Santo más profunda. Aunque el Espíritu Santo me bautizó, me llenó desde el inicio, porque cuando me llenó yo no tenía conocimiento. Yo recibí el Espíritu Santo y después tuvieron que explicarme, sentarme a explicarme qué era el Espíritu Santo, por qué yo recibí esa presencia. Y ahí entonces yo quería más, porque yo decía, yo anhelo más de la presencia. Y yo semana tras semana, yo era una semana así y una semana no, metido con el Señor. Y esa experiencia para mí causó algo tremendo, porque vivía en esa presencia. Wow. Yo no quería alejarme de esa presencia. Yo quería estar ahí. Y yo era a la casa y volvía para la iglesia, y a la casa y volvía para la iglesia. Yo amanecía de silicio en la iglesia y volvía a mi casa, desayunaba y volvía para atrás de nuevo. Y eso era todos los días, toda la hora, a las 3 de la mañana. Y hacíamos actividades como evangelismo en la ciudad. Y eso era evangelizando, caminando, íbamos a los batelles, caminando. En ese tiempo no era un tiempo que tú decías, bueno, me voy en motor. No. Eso era a pie, para los batelles, Montecoca. Wow. Todos esos lugares por ahí eran andando a pie. Yo recuerdo que mi hermano, uno de mis hermanos más grandes, mayores que tengo ya de mi papá, que él era maquinita. Y en ese tiempo las máquinas pasaban por todos esos lados. Y él me ve saliendo de un campo de caña, evangelizando, camino a Montecoca. Dios mío. Y me decía, yo voy a hablar con mi papá. Yo voy a hablar con mi papá, que tú te estás volviendo loco. Y fue de mi papá, de que yo a mi papá le digo, mira, tu hijo se está volviendo loco. Lo vi saliendo de un campo de caña, predicando la palabra de Dios. Yo decía, a mí no me importa, yo lo que quiero es predicar. Yo caminaba y predicaba y la gente convirtiéndose. Oye, yo tenía un listado de personas que se convirtió de una vez. Yo iba a Iguamo, iba lejísimo a predicar la palabra de Dios. Todos esos batelles yo los raneaba a pie. Eso era apasionado por Dios, apasionado por Jesús. Fue una experiencia, hermano, que llenó mi vida. Y yo recuerdo esos momentos que fueron momentos muy hermosos. Porque recordándolo ahora, me entra en nostalgia esos momentos tan hermosos que vivimos. No es que lo estamos viviendo ahora, porque ahora ya estamos en otra, ¿verdad? En otra área, pero fue algo hermoso. Y lo mejor de un hombre de Dios es estar con Dios. Wow. Para mí eso fue una experiencia muy hermosa. Veo en tus manos que tienes un libro. Amén, amén. ¿Qué representa ese libro en tu vida? Ese libro representa lo que dice el libro, activando la unción. Activando la unción. Sí. Ese libro para mí es uno de los libros que ha hecho una experiencia en mi vida. Cómo conocer a Dios a través de la unción. Cómo llevar la unción a otro. Cómo depositar esa unción que Dios te dio en otra persona. Eso para mí, este libro fue una de mis experiencias que, aparte de eso, tengo otro libro antes de. ¿Cómo? Sí, que se llama Encontré el amor que buscaba. Padre Jesucristo. Ese es el título de mi primer libro que Dios hizo tremendo. Ahí yo narro lo que es mi historia, bíblicamente, mi historia, cómo fue el encuentro con el Señor, cómo Dios me trajo, me sedujo, porque fue una seducción de Dios hacia mí. Dios me trajo a Él y
Esa experiencia yo la quise plasmar en un libro, como le decía, titulado Encontré el amor que buscaba. Y de una coma que dice Jesucristo. Ahí yo narro la historia, cómo Dios trató con mi vida, cómo fue el encuentro con el Señor, quién fue que me invitó. Ahí narra la historia de la joven que me invitó. Y ese libro fue una bendición para mí. Ahí después Dios me da experiencia, de toda esa experiencia, entonces entra lo que es el libro que se llama Activando la Unción. So, ahí narro la historia de cómo la unción rompe los yugos, cómo la unción, nosotros activamos la unción de Dios en nuestra vida. Es un libro Sí. auténtico, hermano, mire. Amén. Ahí tú narras cómo alguien puede recibir la unción y cómo puede activar lo de Dios en su vida. Amén. Wow. Fue tremendo. Ahí en este libro es de gran bendición para nosotros, porque es un libro que nos da algunos tópicos, para no decir, porque es que en un libro tú no puedes plasmar todo. Son experiencias, las que tú pones, pero todo lo que está en el libro quizá no es todo lo que tú vives, ¿verdad? Porque si no tuviéramos que escribir muchísimos libros, como dice la Biblia. Pero ese libro, hermano, me ayudó a crecer. Y es uno de los libros que en el 2016, del año 2016 escribimos. Fue cosa que recibimos de parte de Dios. Cómo activar la unción, cómo llenarse de Dios, cómo tener ese encuentro para recibir y cómo prepararnos para recibir esa unción. También escribimos también una revista que fue nuestra experiencia. Y yo siempre, como le decía, yo tenía esa mente de crecer. Pero tú estás lleno de historias escondidas muy que mucha fuerte. gente no conoce. ¿No? Amén, amén. Lleno de libros y experiencias que mucha gente Amén. te ve caminar por las calles y no conoce que tiene estos secretos. Sí, no, yo sé que ha llegado un momento de bendecir a la gente que escucha. Wow, tremendo. Yo sé que mucha gente van a ser bendecidos por Dios a través de esta entrevista. Y nosotros esa experiencia la hemos vivido. Quizás no ha llegado el momento, pero hoy llegó el momento de expresarla a esa gente que están escuchando. ¿Cómo las personas pueden adquirir este libro y la revista, Amén. todo lo que tengas tú que tenga que ver contigo? ¿Cómo las personas lo pueden adquirir? O sea, ¿dónde ellos pueden dirigirse? ¿Qué plataforma? Amazon, no sé, pero ¿cómo ellos pueden adquirir el libro? Bueno, el libro, este libro que es Activando la Unción, estaba en Amazon. Nosotros ahora estamos volviendo otra vez, cosa que Amazon lleva un espacio, entonces el espacio se terminó, nosotros estamos volviendo otra vez a subirlo. Estamos trabajando con eso, usted lo va a poder encontrar en Amazon. También aquí en San Pedro de Macorís está en la librería Cactus, ahí lo puede conseguir. También a través de nuestras redes sociales nos lo puede pedir Miguel Idobi Oficial y Miguel Idobi también como Facebook normal. También en nuestras redes TikTok, Miguel Idobi Oficial. También a través de Instagram. Estamos en todas las redes sociales y ahí usted puede conseguir ese libro, nos lo puede pedir. Nosotros tenemos varios ejemplares. Estamos trabajando para sacar otros ejemplares más, que ya nos quedan pocos de lo que hemos escrito. Y también estamos escribiendo otro libro más. ¿Cómo? Sí, que ya, si Dios lo permite, para diciembre o para principios del año que viene, vamos a estar sacando ya otra vez al mercado este libro. Una experiencia maravillosa que viene de parte del Señor. Hermano, únase, compre Amén. su libro, adquiera su libro, que sé que va a ser de mucha bendición y edificación para el pueblo de Amén. Dios en general. Yo creo Amén. que aquí no hay desperdicio. No. Hay muchas cosas que más adelante vamos a seguir hablando de nuestro hermano Miguel Idobi. Como le dije, un hombre muy ocupado, hay compromisos que hacer. Amén. Y en la próxima entrevista vamos a estar hablando de cómo él conoce a su esposa, por un hombre casado, Así es. un hombre con 2 hijos. Amén. Una Así experiencia como, hermosa. o sea, como usted ve este hombre con esta unción, tiene una esposa que respetamos, valoramos muchísimo. Amén. También nuestra hermana Erika, sus hijos. Y más adelante estaremos escudriñando a profundidad el ministerio del inicio, cuando ya explota Amén. el ministerio de Miguel Idobi. Miguel, Amén. yo creo que tú puedas presentar tus redes sociales a este público que está ahí también. Amén. Tu número de contacto, porque yo sé que hay mucha gente que a partir de ahora, a través de esta entrevista, te va a llamar Amén. para que tú ores por ellos, quizás te puedan invitar a predicar también a sus congregaciones, a todos los hermanos que están ahí en Centroamérica, Norteamérica,
Europa. Este hombre, hermano, tiene toda la visa. Amén. Tiene toda la visa, así es que Aleluya. no hay frontera que detenga a este hombre. Todas las visas están ahí, así es que si usted que quiere que activar la unción en su congregación, activar la unción en sus líderes, activar la unción dentro del marco espiritual, usted puede contactar a este hombre en las próximas redes sociales que va a dar y su número de contacto también. Amén. Muchas bendiciones a toda esa gente hermosa que está ahí. Y nuestras redes sociales empieza con Miguel Idobi Oficial. Tanto lo que es Facebook, Instagram y TikTok. Tenemos ahí en YouTube también. Es el mismo nombre, así mismo, Miguel Idobi Oficial. Ahí usted puede conseguirnos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también nuestro teléfono es 1-809-460-6568. A través de este contacto usted nos puede tirar, estamos disponibles en todos los horarios. No importa el lugar del mundo que te encuentres, estamos abiertos para el Señor. Yo sé que Dios va a bendecir tu vida, yo sé que Dios es una experiencia que quizás muchos andan buscando cómo vivirla, pero yo sé que a través de esta entrevista son cositas que hemos hablado de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero yo sé que Dios va a llenar tu vida de una manera sobrenatural, porque hay milagros que se activan en tu vida. Hay cosas que se van a activar a través de esta entrevista y Dios va a hacer cosas poderosas. Llegó tu tiempo, llegó tu momento. Recibe lo que Dios tiene para ti a través de esta entrevista. Le quiero motivar, amado, suscríbase, vaya, visite las redes sociales de nuestro hermano Miguel Idobi. Son las redes sociales sin desperdicio. Yo sé que allá usted se va a gozar de una manera extraordinaria. Quiero bendecir a todos los guerreros, guerreras que conforman estos canales que voy a mencionar, el canal de nuestra hermana Belén Torres Oficial y el canal también de este su siervo humilde, siervo del Señor, evangelista Vladimir Guerrero Oficial. Así es que quiero, amado, que ustedes apoyen de manera especial a nuestro hermano Miguel Idobi. Apoyemos esta iniciativa de fe, que yo sé que usted será bendecido. Así que le decimos shalom, que significa paz, y será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén.